Les recuerdo que todas las personas que están aquí están en el grupo de WhatsApp y si no están en el grupo de WhatsApp, pueden mandarme un mensajito a mi número privado 3310 38 2509 para pasarles el enlace de la página web donde se van a estar cargando los videos para que si quieren repetir la clase, si de repente quieren retroalimentar, volver a ver, ahí los vamos a estar poniendo. La persona ponente que va a estar acá con nosotros nuevamente nos va a acompañar el maestro José Benjamín González Mauricio. Nos va a acompañar con la charla de qué es la opinión consultiva número 24. Es la segunda clase y la tercera también nos va a apoyar con un tema. Y bueno, para que estén ahí al pendiente. Gracias, Viva. Mientras se van sumando más personas, pues bueno, esperamos que toda esta información sea de apoyo y de ayuda para que ustedes puedan ir implementando, ir generando acciones donde igual si necesitan más apoyo, pues con gusto podemos por acá escucharles y podemos vincular o de alguna manera irnos sumando. Ya terminamos el otro curso que también tuvimos 20 proyectos. La verdad es que nos dio mucho gusto escuchar cómo algunas personas empezaron a aplicar lo aprendido y empezar a generar acciones en sus estados. Entonces, esperemos que esto les ayude y nuevamente invitarles a que podamos formalizar un observatorio en materia de la opinión consultiva número 24. Hoy nos va a dar la charla el maestro Jamín. Pues los podamos observar para garantizar que se apliquen, ¿no? Es preocupante los discursos de odio que se están leyendo. Yo creo que entre todos podemos hacer un buen trabajo. Entonces también lo sigo dejando ahí en la mesa para que fortalezcamos y formalicemos el observatorio. Podemos seguir platicando ahí en el grupo, en el chat, para ver más detalles. Y pues bueno, creo que por respeto a todas las personas que llegaron a tiempo y también al tiempo del maestro José Benjamín, pues creo que ya le voy a dejar el uso de la palabra. Cualquier cosa lo pueden ir posteando ahí en el chat este, para ir eh, aclarando las dudas. Entonces, estamos por aquí una horita y pues, maestro Benjamín, muchas gracias y el espacio es todo tuyo. Ya tienes el acceso, ¿verdad? Ya tengo todo. Muchísimas gracias. Antes de empezar, el agradecerle a esas personas que estamos aquí asistentes en este segundo bloque, creo que es de vital importancia el iniciar con un grato saludo y afectuoso abrazo, sobre todo a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a efecto de poder incentivar la vinculación de este gran instrumento conocido la Opinión Consultiva 24 Diagonal 2017, en el cual quizás muchas personas es la primera vez que escuchan este estándar, o en su caso, esta opinión como tal. Y lo único ahora es, ¿qué es la opinión o qué son las opiniones consultivas? ¿Quiénes las emiten? ¿Qué efectos tienen? Y por ello, México, Guadalajara o el estado de Jalisco, ¿qué obligaciones o qué corresponsabilidades existen para garantizar o en su defecto titular derechos humanos? Previo a iniciar, debemos de recordar que en el primer bloque era la matriz indicadora para poder entender este entendimiento o ese raciocinio de qué son derechos humanos, cuántos organismos internacionales existen y posteriormente a ello,
cuál es el órgano o la función competente que hacen en las regiones latinoamericanas, tanto la Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana y en su defecto, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de compartir la presentación, para que un servidor no se sienta agraviado que habla entre cuatro paredes, estaría solicitando que las personas que estamos asistentes a este segundo bloque prendamos las cámaras y que sea una plática entre pares. Y sobre todo que cualquier duda, comentario, tengan la libertad de interrumpirme en cualquier momento para que se pueda esclarecer cualquier comentario o sugerencia u observación que puedan tener cada una de las personas asistentes a este bloque. Dicho lo anterior, empiezo a compartir pantalla completa. En el bloque antepasado, no sé si recordemos que habíamos comentado la función que tiene la comisión, pero voy a tener ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el segundo bloque es hablar de las opiniones consultivas. Hay que reafirmar que el procedimiento ordinario ante una instancia internacional regional que aplica para América Latina y el Caribe es la que le atribuye el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del procedimiento conocido como la petición. Y la petición es un procedimiento jurisdiccional en el cual las víctimas o las personas peticionadas presentan el caso ante Comisión Interamericana manifestando violaciones a derechos humanos a los tratados, en particular a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual se descansa los pilares fundamentales de los derechos humanos que los estados, como lo es México, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, tienen la obligación de cumplirlos. Lo anterior en concordancia con su artículo 1.1 y número 2 de dicha convención, toda vez que en ella se advierte la obligación que tiene el Estado al suscribir un tratado internacional en el cual recae bajo un principio internacional conocido como Pacta Sunt Servanda de conformidad al artículo 53 de la Convención de Viena, Convención de los Tratados, en el cual establece que si un Estado ratifica un instrumento internacional llamado Convención, Tratado o Declaración, por tanto, entonces asume su compromiso y ese tratado internacional lo hace como norma interna. Pero repito y reafirmo, todo inicia a partir de ese procedimiento ordinario conocido como la petición. Y en esa diapositiva vemos literalmente las etapas procesales que se deben de seguir, pero ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es admite la petición, solicita informes al Estado, posteriormente a ello llegan a una audiencia de admisibilidad para verificar si cumple con los requisitos de admisibilidad, que hay que recordar que en la primera sesión lo señalamos con ese tipo de requisitos y el acotamiento de recursos internos para conforme a ello verificar si existe la posibilidad y la prudencia de poder proponer una solución amistosa entre las víctimas junto con el Estado. Pero si entre ambas partes no se puede legitimar literalmente esta solución amistosa, entonces de conformidad al artículo 50 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso tiene que retornar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sede en San José de Costa Rica para que ésta a su vez haga el efecto de tracción y de conformidad al artículo 51 de dicho reglamento, entonces pueda admitir el caso ante la instancia jurisdiccional. Reafirmo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si recuerdan, en la primera sesión habíamos advertido que es el órgano judicial para toda la región interamericana, en el cual es competente para América Latina y el Caribe, México adscrito, en el cual su sede principal de la Corte Interamericana la vamos a encontrar en San José de Costa Rica, toda vez que es el único estado en América en el cual rige los principios de la paz de Naciones Unidas y conforme a ello es el único estado país en el cual no tiene una milicia o ejército, obviamente atendiendo los principios o los buenos oficios de la garantía de los derechos humanos a través del discurso de la paz. No obstante ello, las etapas procesales que va a tener este órgano judicial se dividen en tres etapas: la escrita, la oral y la deliberatoria. La etapa escrita que ve la Corte Interamericana es: recibo la petición.
Al momento de recibir la petición, yo le voy a solicitar a la peticionaria o a la víctima que si es su deseo de aportar mayores elementos de prueba o si en su caso tiene mayores manifestaciones que decretar para que sean consideradas al momento de ser sometida a una audiencia pública ante la corte. Y no obstante ello, bajo este mismo criterio y bajo el principio de congruencia procesal, se le da el derecho de audiencia y defensa al Estado para que éste también a su vez tenga su derecho de poder replicar o en su caso reafirmar otros argumentos para que también sean considerados dentro de la audiencia. Pero ahí solamente estamos en la etapa escrita, es decir, manifiéstenme sus declaraciones, presenten mayores evidencias o en su defecto refieran qué otro dato de prueba consideran que es indispensable que la Corte Interamericana pueda hacer valer en la audiencia pública. Saldado esta etapa escrita, entonces transitamos a la etapa oral. Y la etapa oral es la convocación de la audiencia pública. Y en la audiencia pública ante Corte Interamericana participan tres representantes o tres sujetos procesales. Uno es obviamente la representación legal de la víctima. Otro, los agentes del Estado, que, vaya la redundancia, es el representante del país. Y la tercera es quien presenta la petición o el caso, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estas tres figuras son las que intervienen en la audiencia pública ante la Corte. Y la Corte, al momento de escuchar las tres partes, es ahí donde cierra la audiencia pública, a consideración del reglamento, solicita la ampliación de 3 a 6 meses para estar en condiciones de entrar a a la última etapa. Y la etapa última es deliberar. Deliberar si hubo o no hubo violaciones a derechos humanos, emite la sentencia, jurisprudencia y posteriormente ello decreta la supervisión de la sentencia. Aclaro, y quiero que nos quede aquí muy, muy, muy claro. La Corte Interamericana tiene dos funciones. La primera es la que yo les manifesté, que es el procedimiento ordinario a través de la petición. Y esta función se le conoce la función contenciosa. ¿Por qué contenciosa? Su nombre lo dice, porque es de confrontar. Confrontar víctimas Estado contra la Comisión Interamericana para verificar si existe o no violaciones a derechos humanos. Confrontación contenciosa. Esa es una función. Sin embargo, la Corte Interamericana tiene otra segunda función que muy pocas personas lo saben. Y es ahí entonces la materia de este segundo bloque. ¿Cuál es esta segunda función que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es la consultiva. ¿Qué es la consultiva? Su nombre lo dice. Es en el cual los estados, al momento de leer la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en su caso otro tratado internacional gestado en la Organización de los Estados Americanos, tratados interamericanos, dejan dudas, vacíos o lagunas en el tratado. Por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus 30 artículos, no advierte el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de la población trans. Advierte en su artículo tercero el derecho a la personalidad jurídica. Yo, Estado de Paraguay, Costa Rica, ¿qué es lo que voy a solicitar a la Corte? No voy a presentar una petición, yo, Estado, nación. Yo lo que voy a hacer es que este tratado internacional está ambiguo. No me dice si sí, pero tampoco si no. Garantiza derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Atribuir la segunda función de la Corte Interamericana, que es la consultiva, para decirle, oye, es Corte, en este tratado internacional que yo ratifiqué y formo parte, no advierte derechos a la identidad autopercibida dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tácitamente. Corte, ¿tú consideras que el artículo tercero de ese instrumento garantiza o da alcance, apertura, para que se garantice el derecho de la autoidentificación de una persona? Ya es donde la Corte dice, entonces estás accionando la función consultiva y por tanto, yo, Corte, te admito esta opinión consultiva. La figura jurídica en el ámbito contencioso es la petición. En el ámbito consultivo se le conoce a esa figura jurídica como opiniones consultivas. ¿Y qué es una opinión consultiva? Es, Corte, dime tu opinión. ¿Qué quiere decir el tratado?
¿Qué va a hacer la Corte? La Corte no va a sentenciar al Estado que hizo la consulta. Lo que va a hacer la Corte es decir, te agradezco que me señales esta duda, ese instrumento. Y efectivamente, no se señala este derecho. Yo como Corte voy a atribuir la función consultiva y voy a convocar a cada uno de los representantes activistas que hayan ratificado que sean parte de los estados de América Latina y el Caribe a una audiencia pública consultiva, en el cual voy a solicitar que expertas, expertos o expertes me puedan dotar a mí como Corte Interamericana si es indispensable o no, o si se queda corto, largo o tiene un término abanico, estos derechos humanos que están reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En pocas palabras, díganme ustedes, ustedes que son las víctimas, ustedes que representan a los países, ustedes que representan las colectividades, ¿es necesario que se pueda subsanar esta laguna? Y quiero que me lo señalen conforme a derecho. Y es ahí en donde la Corte Interamericana pone un plazo y cita a audiencias a expertas, expertos y expertes a que presenten escritos. Estos escritos se le conoce a la figura jurídica de un amicus curiae. Un amicus curiae, su término latín es en español o en latín, amigos de la corte. Esto quiere decir, oye, es corte, yo te quiero ser tu amigo y por tanto te quiero orientar que este tratado debería de decir lo siguiente porque debe atender a esta población históricamente discriminada en este sentido. Y ese escrito se lo presento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué va a hacer entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En este segundo escrito, lo que va a hacer la Corte Interamericana es recibo todos los escritos de las personas, instituciones académicas, para entonces convocarlas en una sesión ordinaria de la Corte a que vengan a la Corte Interamericana y me señalen cada uno a viva voz por qué debo de reconsiderar sus escritos en una audiencia pública. Y es ahí entonces donde los representantes de los estados, colectivas, presentan sus argumentos en la audiencia pública en frente de los 7 jueces y jueces de la Corte Interamericana para verificar si existe o no existe esta laguna o este vicio. Esta es una de las funciones que establece las opiniones consultivas. Normalmente esa función consultiva que tiene la Corte Interamericana como opiniones consultivas lo podemos visualizar con un lenguaje muy burdo, muy absurdo, como podría ser una consulta médica. ¿Qué quiere decir esto? Yo como una persona ciudadana sé que debo hacerme chequeos periódicos para prevenir una enfermedad. Es exactamente lo mismo las opiniones consultivas. Para prevenir violaciones a derechos humanos, yo Estado quiero consultarte esa situación para el día de mañana yo no violentar derechos humanos. Pero claro, lo que tú me vas a señalar en esta opinión consultiva no va a ser el sentenciar un país, sino dar horizonte, dar pauta o dar un piso parejo de cómo se debe de reconocer y garantizar el derecho. Pero, ¿quién es un servidor para decirle qué es una opinión consultiva? ¿Qué mejor si es la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que les advierta qué es una opinión consultiva? Dicho lo anterior, denme un minutito porque voy a compartir un pequeño video en el cual se advierte qué son las opiniones consultivas. Denme un momento porque voy a prender mi bocina para que se pueda escuchar un poco mejor. Prendo este. AUX mode. Creo que se escuchó, pero entonces estamos perfecto. Comparto pantalla. Compartir. Amplío. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Por qué es importante la función consultiva de la Corte? ¿Qué son las opiniones consultivas? Es una tarea bien importante de la Corte Interamericana. Así como cuando tú acudes a un especialista en una consulta específica, por este medio, la Corte responde consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de la compatibilidad de las normas internas de la Convención y de la interpretación de la Convención y de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Mediante las opiniones consultivas, la Corte Interamericana ha asegurado la protección de derechos humanos
muy importantes para nuestras democracias. Dejo de compartir. ¿Y qué es lo que nos advierte en este sentido? Nos advierte literalmente la vinculación que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las opiniones consultivas. Ahora bien, de las personas que somos aquí abogadas, abogados o abogades, ¿qué alcance tienen las opiniones consultivas o para qué sirven las opiniones consultivas? Vuelvo a compartir mi presentación. Tiene lo siguiente. Las opiniones consultivas tienen un efecto jurídico que se le conoce la interpretación del derecho, el crear literalmente los soportes para que se puedan restablecer derechos. En estas opiniones consultivas también lo que aplica es poder reinterpretar o interpretar el tratado internacional, aplicando ¿qué instrumento? Las reglas de interpretación. Estas reglas de interpretación las vamos a encontrar en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas reglas de interpretación de los derechos humanos establece la progresividad, nos establece la interpretación evolutiva, axiológica y teológica de los derechos humanos, que van evolucionando al transcurso del tiempo y por tanto debemos de ver a la hermenéutica jurídica. Esto también viene en concordancia al artículo 32 y 53 de la Convención de Viena, Convención de los Tratados Internacionales, en el cual nos establece la teología de las normas jurídicas. El mismo Yao Piano, que es uno de los grandes filósofos en la rama jurídica, nos cimentó o nos orientó que el derecho es dar a cada quien lo que le corresponda. Y efectivamente, hablando bajo un lenguaje de derechos humanos, es reconocer a todas las identidades, expresiones, orientaciones y sexos diversos que habitamos y transitamos en América Latina y el Caribe. Ahora bien, si ya nos quedó claro esta segunda función que hace la Corte, que es la consultiva, y qué son las opiniones consultivas, ahora el tema a tratar es qué es la opinión consultiva 24, diagonal 2017. Aquí hubo un error de dedo que es 2027, es 2017. ¿Qué quiere decir esta opinión consultiva? Aclaro y reafirmo. Esta opinión consultiva es el primer instrumento regional para América Latina y el Caribe en el cual por primera vez, 2017, la Corte Interamericana por primera vez señaló si efectivamente las personas gays, homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, queer, no binarias, tenemos o somos portadoras de derechos humanos. Y en esta opinión consultiva se celebró dentro del marco del 17 de mayo. Denme un momento porque no se acaba de ver. Ahí está. Ahí está. Dentro del marco del 17 de mayo. ¿Alguien recuerda que se celebra el 17 de mayo? Pues el 17 de mayo es el Día Internacional para erradicar la lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia y las demás fobias que interseccionan con la dignidad humana de las poblaciones LGBTIQ+. Pues exactamente para poder conmemorar ese Día Internacional, ese mismo día, 17 de mayo del 2017, la Corte convoca a una audiencia pública para desahogar los escritos presentados para confirmar si efectivamente la población trans tenía derechos humanos a su identidad autopercibida para emitir actas de nacimiento. Y además reconocer el matrimonio igualitario para toda América Latina y reconocer a las familias diversas, homoparentales, leomaternales, la comaternidad, la transmaternalidad y la transpaternalidad como derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para esas situaciones, más o menos esas son las imágenes que quise proyectar, es el cómo se desahoga literalmente las audiencias públicas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primer banco o escritorio que vemos a su mano derecha, esa es la posición en el cual se deben de sentar las víctimas o las personas expertas para presentar alegatos ante la corte. En la parte media del segundo escritorio, que está en la parte central, es ahí donde se debe de sentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Estado que presenta la opinión consultiva.
Y en la parte izquierda es ahí donde si no hay muchos, o si hay muchos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esa tercera mesa se sientan los representantes del Estado. Aquí quizás una pregunta interesante sería, ¿quién puede presentar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Desafortunadamente, exclusivamente de acuerdo al reglamento de la Corte Interamericana, son los propios estados, no las personas, no las colectivas, no las organizaciones civiles. Las únicas o los únicos sujetos jurídicos procesales que pueden presentar consultas de un tratado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de las perspectivas y los horizontes en los cuales nos encontremos, es exclusivamente de los estados, pero los estados que hayan ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Puedo hacer una pregunta? Con todo gusto, adelante. Sí. Mi pregunta sería, si solamente lo pueden hacer los estados, ¿hay alguna manera que como sociedad civil, como organizaciones, como personas físicas, podamos hacer que el Estado o obligar al Estado a que haga esa consulta o es nada más a voluntad del Estado? Claro, de hecho es una pregunta muy interesante. Jurídicamente no existe un lineamiento que establezca que las colectivas puedan solicitar que el Estado presente tal consulta. Jurídicamente no la hay. Pero ¿qué poder tienen las colectivas o las organizaciones civiles? La incidencia, el cabildeo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que quizás se puede hacer es presentar mesas de trabajo, mesas de colaboración interinstitucional con el Estado. Pero aquí la pregunta es, ¿pero con qué autoridad me debo de sentar para que esta autoridad me tome en consideración y se pueda elevar esta opinión consultiva? Debe ser con las cancillerías de los estados. La Cancillería del Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son ellas las únicas y exclusivamente que pueden presentar las opiniones consultivas. Desafortunadamente, a mí me encantaría que fuesen las defensorías o las comisiones de derechos humanos, pero no nos permiten porque nosotros no tenemos la representación internacional del Estado mexicano en el ámbito internacional. Los que tienen la autoridad de esta representación internacional de representar a todo el Estado país de México es la Secretaría de Relaciones Exteriores como tal, a través de sus cancillerías y embajadas, en el cual solicitan literalmente estas opiniones de opiniones consultivas a cualquier tratado que forme parte del Corpus Juris Interamericano. ¿Qué quiere decir Corpus Juris? Del cuerpo normativo que nace dentro de la Organización de los Estados Americanos. Pero reafirmo, ¿qué es lo que se puede hacer? Incidir para que se pueda hacer posible esta problemática, visibilizarla a las secretarías exteriores desde a través de sus cancillerías para que éste, a su caso, pueda formular la petición de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que se podría incidir. Bajo esta línea o estas pautas, ya entrando en la materia, ¿qué es lo que se estableció en esta opinión consultiva 24 diagonal 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como en la presentación lo podemos ver, es establecer si existe el derecho y cuáles son las obligaciones de los estados para poder garantizar matrimonio igualitario, identidad de género y el reconocimiento de familias diversas. Y en esta audiencia, la Corte Interamericana, ¿qué fue lo que advirtió? Lo siguiente. En esta diapositiva podemos ver señaló las siguientes interrogantes. Es decir, a las personas expertas en materia de derechos humanos de cualquier región de América Latina y el Caribe, tengo estas consideraciones. Quiero que ustedes me contesten en esta opinión consultiva 24 de agosto de 2017. En pocas palabras, díganme si el artículo 1.24 reconoce que las personas trans pueden hacer el adecuo de sus actas de nacimiento. Quiero que me advierten si efectivamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe de existir un procedimiento administrativo y no jurisdiccional para garantizar este derecho. Señálenme si la norma del Estado, porque claro, ¿qué Estado presentó la opinión consultiva 24 de 2017? El Estado que presentó esta opinión fue el Estado de Costa Rica. Y Costa Rica, en su tercer reactivo, fue: señálenme si el Código Civil del Estado de Costa Rica es compatible a la luz de los derechos humanos de la Convención Americana. Y por último, reafirmar
¿qué tipo de obligaciones van a tener los estados? En pocas palabras, son como preguntas abiertas y generales en el cual nos da las oportunidades a las personas expertas el contestar cada una de ellas con fundamentos jurídicos y reglas de interpretación para que sean tomadas en consideración y entonces acreditar la acreditación del derecho consagrado que resolvió la Corte Interamericana en la opinión consultiva 24 diagonal 2017. Al momento que se celebra la audiencia pública, se presentan las amicus curia, la Corte toma un receso de 3 a 5 meses. En este receso de 3 a 5 meses, que puede postergarse a 6 meses, es ahí donde la Corte toma en consideración todos los escritos y va a emitir la opinión consultiva, ahora sí ya, con lineamientos y argumentos jurídicos. ¿Y qué es lo que estableció en esta opinión consultiva? Se los puse en negritas. ¿Qué es lo que señaló como conclusiones en su párrafo 172? Garantizar el derecho, sobre todo a la identidad de género, reconocer las relaciones de hecho de personas LGBTIQ+, y reconocer literalmente a las familias diversas. ¿Quiénes suscriben o quiénes ratifican estas conclusiones? En la parte izquierda inferior firman las y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí ahora lo interesante es, ya me dijiste lo muy bonito de las opiniones consultivas. Aquí lo interesante es cómo se lee una opinión consultiva. Las opiniones consultivas se leen de la siguiente manera. Comparto pantalla, denme un momentito, salgo de aquí. No. Salgo, denme un minuto para habilitarlo. Aquí está, listo. Comparto pantalla otra vez. Aquí es. Listo. Lo que vemos en la pantalla es exactamente no quiero decir sentencia, sino ya los razonamientos o la deliberación que dice la Corte Interamericana a través de esta opinión consultiva 24 diagonal 2017. ¿Cómo se lee una opinión consultiva? Muy sencillo. Quizás es un documento pesado las opiniones consultivas. Sí, porque tienen que ser técnicas, tienen que ser jurídicas, tienen que estar sustentadas para que no entren a debate con los demás estados, para que el estado no pueda encontrar una excepción de no garantizar el derecho, sino que es una obligación y mandato judicial por parte de un órgano judicial internacional de tomar en consideraciones estos lineamientos. En la opinión consultiva se lee de la siguiente manera, es decir, vamos a encontrar literalmente que en la parte superior nos establece literalmente quién presenta la opinión consultiva y sobre todo qué derechos reconoció. Y aquí, ¿qué fue lo que reconoció? La identidad de género, la igualdad de discriminación en parejas del mismo sexo y el reconocimiento de familias diversas. ¿Quiénes firman la opinión consultiva? Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos juntos con los secretarios de la Corte, que es la Secretaría Ejecutiva de esta instancia internacional. Posterior nos señala una tabla para que sea un poco más sencilla, es como leer un libro. Y en la opinión consultiva, lo que a nosotros, como activistas, como abogadas o como ciudadanos, ¿qué es lo que me debe de importar? Lo primero, no me debe de importar. A mí lo que quiero saber es si existe o no existe tal derechos humanos. Lo vamos a encontrar a partir del apartado quinto, consideraciones de interpretación. Y en esas consideraciones de interpretación nos va a decir literalmente ahora sí el desglose de los derechos. Primer desglose. En este primer desglose, en el primer subtítulo, nos va a hablar sobre la existencia del derecho a la igualdad y no discriminación de personas LGBTQ+. Es una cláusula general en el cual las personas LGBTQ+ tienen derechos humanos. Es decir, a partir de la página 32 a la página 42 son los razonamientos que la Corte Interamericana sostuvo para acreditar que las personas LGBTQ+ tienen aparejada la cláusula de igualdad y no discriminación. Segundo derecho que señaló la Corte en la opinión consultiva, en la página 43 vamos a encontrar exclusivamente el tema de la identidad autopercibida de personas trans y el procedimiento administrativo del cambio de nombre. Y ahí literalmente la Corte nos establece las pautas de por qué el derecho a la identidad de género autopercibida es un derecho humano, dónde surge la aparición de estos tipos de derechos. Y esa nos apoya no solamente en la rama jurídica, sino en la rama social, en la rama histórica y en la rama evolutiva de los derechos humanos. Y posteriormente a ello, ¿cómo debe de garantizarse este procedimiento administrativo? Aclaro, no judicial,
administrativo. ¿Cuáles son el ABC para que las autoridades de Costa Rica y los demás estados de América Latina y el Caribe garanticen el derecho a la identidad autopercibida? Y el tercer derecho que habla la opinión consultiva es sobre la protección internacional de las parejas del mismo sexo. Es decir, aquí habla sobre matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas. El reconocimiento de familias diversas lo vamos a encontrar en la página 80, en el cual la Corte abre este bagaje para que se pueda garantizar literalmente el reconocimiento de la comaternidad, la lesbomaternidad, homoparentalidad, transmaternalidad y transpaternalidad. Y posteriormente a ello, ¿qué opina la Corte? Opinión. ¿Y en la opinión? ¿Qué quiere decir la opinión? ¿Cuál es la conclusión? ¿Es un mandato judicial? ¿Se debe garantizar? ¿Y cuándo término nos da a las dos partes para cumplir la opinión consultiva? Esta opinión consultiva está en alcance para las personas que la quieran consultar dentro de la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que puedan literalmente apreciar cada uno de estos razonamientos. Pero advierto, esta opinión consultiva tiene un segundo impacto de vital importancia, en el cual nos advierte literalmente, comparto pantalla, denme un momentito, ahí está, aquí está. Nos advierte sobre todo en la materia que nos acoge el abecedario o el ABC de cómo garantizar el derecho a la identidad autopercibida. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este reconocimiento, que es a lo que nos convoca el día de hoy en este programa de la opinión consultiva? Es decirnos que la Corte Interamericana exhortó a todas las dos partes de América Latina y el Caribe reconocer el derecho a la identidad de civilidad autopercibida en el 2017. 2017. Si nos preguntamos, ¿cuándo se garantizó el derecho a la identidad autopercibida en América Latina y el Caribe? Vamos a encontrar que fue alrededor del 2018, 19 y 20. Pero fue al momento que la Corte Interamericana señaló la opinión consultiva y exhortó su cumplimiento. Y es ahí que no el Estado mexicano, por buenas prácticas, quiso garantizar el derecho. No, el Estado mexicano estaba ahorcado, que tenía que cumplir esta opinión consultiva, o si no, se podría elevar a un caso judicial y podría la Corte Interamericana hacer una responsabilidad internacional por desacato internacional y por vulnerar derechos humanos. Ángela, usted levantó la mano. Adelante, aprenda más su audio y manifiésteme sus comentarios o sus dudas al respecto. Sí, ¿hay algo de opinión consultiva respecto a los transfeminicidios? Muy interesante pregunta. Desafortunadamente la voy a contestar. La única opinión consultiva en materia LGBTIQ+, que la Corte Interamericana ha, ha dialogado o ha abierto la puerta es esta. Es la única. Las otras opiniones consultivas someramente hablan, pero otras agendas. Y ahí es donde metemos la agenda LGBT, pero la única opinión consultiva que exclusivamente habla en materia LGBT es solamente la 24 de diagonal 2017. Sin embargo, en transfeminicidios, la Corte Interamericana ya se ha pronunciado, pero no en la vía consultiva, sino en la vía contenciosa, a partir de las sentencias. ¿En qué sentencias la Corte Interamericana ha señalado por primera vez la configuración de crímenes de odio y de facto los transfeminicidios? Lo vamos a encontrar en el caso Azul Rojas versus el estado del estado de Perú, y en el caso también de Vicky Hernández versus Honduras. Actualmente en este año llegó otro caso a la Corte Interamericana, que es el caso Celaya versus Honduras, que es el asesinato de una mujer trans, en el cual Honduras ya es el segundo caso de transfeminicidios, en el cual la Corte Interamericana, vamos a ver ahora qué es lo que advierte o señala. Pero este caso aún no lo ha deliberado la Corte Interamericana, porque aún no se ha desarrollado todos los procedimientos para señalar una audiencia pública. Pero ya hay criterios en la Corte, no a través de opiniones consultivas, sino del ámbito jurisprudencial a partir de las sentencias que emite este órgano judicial. Regreso al tema. En esta opinión consultiva 24 de 2017, como podemos ver, ¿qué fue lo que ordenó o cuál fue la pauta para reconocer ese procedimiento administrativo? En un primer momento, es decir, ¿qué señaló la Corte? En pocas palabras, inciso A, garantiza el derecho autopercibido de una población trans. Inciso B, de que es violatorio de derechos humanos que le solicites requisitos
que le pueden afectar a su dignidad, a su vida privada, a su intimidad. No necesitas comprobar científicamente, psicológicamente, si una persona te dice que es trans, no tienes por qué considerarla o debatirla, o en su caso, cuestionarle. Porque el derecho a la autodeterminación de nuestra identidad de género en ocasiones no está en concordancia con nuestro cuerpo. Y es ahí entonces que no voy a encasillar a los patrones o a los cánones de lo que para ti es la concepción de una mujer cisgénero o de un hombre cisgénero. Inciso D, que dijo la Corte, de que los registros se deben de adecuar de acuerdo al nombre social en el cual se identifique esta persona. Inciso D, es un procedimiento gratuito. No puedes hacer erogaciones que puedan literalmente afectar la economía. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Hago una pauta. ¿Es gratuito? Sí y no. Porque el acto jurídico en Guadalajara, Jalisco y en México es gratuito. Lo único que se paga solamente es el arancel de la emisión del acta. El derecho está. Lo único que te va a cobrar el registro civil es solamente la expedición del documento. Pero, reitero, el derecho es gratuito. Porque anteriormente, desafortunadamente, se jugaba con la necesidad de las personas trans para llevarlos a un proceso jurisdiccional en el cual en ocasiones pagaban 20,000, 40,000, 50,000 pesos, en el cual en ocasiones no prosperaba el derecho. Y es ahí jugar con las necesidades de una población históricamente vulnerabilizada. Último requisito que dio la Corte Interamericana para este derecho es, sobre todo, que no se debe de acreditar ninguna intervención quirúrgica ni hormonal. Porque en ocasiones cuando queremos garantizar el derecho a la identidad de género en el registro civil, en ocasiones la expresión de género no es acorde a lo que para mi pensamiento es el canon de una mujer, o en su caso el canon de un hombre. Y conforme a ello, que también lo que señaló la Corte Interamericana en esta opinión consultiva, que este procedimiento debe de ser sencillo, práctico. No le pongas más requisitos que a los que ya existen en tu país para emitir un acta de nacimiento como una persona heterosexual. Lo único que debes de garantizar es el nombre autoperceptivo de la persona que se identifica como una mujer o un hombre trans. Ese es en naturaleza lo que nos señala esta opinión consultiva. Además, sobre el reconocimiento nos establece algo muy interesante, el tema de las infancias trans. Y sí, en la opinión consultiva también señaló el reconocimiento de las infancias trans, en el cual señaló que las niñas, niños y adolescentes de conforme a la Convención del Niño son titulares de derecho. Porque si yo señalo que literalmente la niñez trans no existe, estoy literalmente vulnerando los derechos de la Convención del Niño y manifestando que no es una persona. Porque si fuese persona, gozaría de todos los derechos humanos, incluido el derecho de autoidentificarse a sí misma, a sí mismo o a sí misma, y que se le debe de identificar por parte de la sociedad con ese nombre o género autopercibido. Y además señaló que literalmente el derecho de las infancias trans está ligado también con la intimidad, vida privada y el proyecto de vida de una persona. También nos advierte que en el caso Hellman versus Uruguay y Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso aperturó por primera vez que las niñas y niños tienen derechos humanos. Y la palabra niñas y niños es un término paraguas en el cual también entran las infancias trans. Es decir, jurídicamente ahí nos da la Corte Interamericana en esa opinión consultiva todos los argumentos jurídicos para poder garantizar este procedimiento administrativo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pero, pregunta interesante, ¿las opiniones consultivas tienen un efecto coercitivo, obligatorio o solamente es orientativo? Ya la Corte lo advirtió y lo vamos a ver en el tercer bloque. Bajo esta premisa, es menester advertir que las opiniones consultivas también están ligadas a la cláusula de igualdad y no discriminación. Y esta cláusula de igualdad y no discriminación la vamos a encontrar en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia del 2013,
pero ese instrumento internacional ya fue ratificado por el Estado mexicano en el 2018. Por tanto, entonces es norma interna para México, Jalisco o cualquier parte de los estados del territorio mexicano. ¿Y qué no que nos advierte en este tratado internacional? Es el primer tratado internacional en América Latina en el cual por primera vez nos habla de orientaciones sexuales, identidad y expresión de género hacia las personas LGBTQ+, y por tanto nos ampara bajo el principio de igualdad y no discriminación. ¿Y cuál es el principio de igualdad y no discriminación? Que el Estado, nación, no debe de obstaculizar, cometer omisión, conducta o aquiescencia que tenga por objeto restringir, suspender o limitar un derecho humano, como lo es el derecho a la identidad autopercibida. Porque si lo haces, entonces te he de decir que estamos bajo la presencia de violaciones a derechos humanos en el cual las víctimas pueden articular los mecanismos de defensa para titular sus derechos humanos. Si alguien prendió su audio, con todo gusto puede formular preguntas o comentarios. Hay dos preguntas que están por Adelante. acá en el chat. El primero dice, ¿se puede solicitar un cambio de nombre sin solicitar el cambio de género? Supongo que apegándonos a toda esta legislación. Claro. Esa es la primera pregunta y si gusta la contesto. Ah, Jurídicamente en ah, Jalisco sí se puede hacer, pero no es un tema que acoge exclusivamente a personas LGBTQ+. Es un procedimiento sumario que se debe de tramitar bajo un trámite ante un juzgado de lo civil para poder garantizar que tiene un nombre conocido socialmente en el cual no es el conocido por parte de su acta de nacimiento. Y ese lo debe de acreditar bajo este juicio jurisdiccional sumario y lo debe de acreditar con dos testigos. Pero repito, es mediante la vía jurisdiccional, no administrativa, y ese procedimiento en ocasiones es muy recurrente, sobre todo la que los tramitan son las personas heterosexuales, pero es poder cambiar el nombre porque no les gustan sus nombres, pero para poder cambiar literalmente los nombres, inclusive también los apellidos, es mediante la vía jurisdiccional, pero es a tramitarlo ante un procedimiento sumario, ante la vía civil para que se pueda restablecer que no es conocido socialmente con el nombre identificado en su acta de nacimiento y que socialmente lo identifican con otro nombre, por tanto entonces se va a legitimar con el nombre social, pero ese lo debe resolver y ordenar un juez en materia civil. Ese sería para dar mi contestación a esta pregunta. muchas gracias. Y la segunda pregunta es, si no aparece el término niñez, ¿las infancias no binarias quedan fuera del derecho? De hecho, aquí es muy interesante porque la Corte Interamericana señaló sobre todo infancias trans. Pero claro, quiero ser muy realista, muy transparente y hablando entre pares. Las apariciones, sobre todo de estas personas que se identifican o nos identificamos con personas no binarias, el consenso social apareció ¿cuándo? No en el 2017. La figura de personas no binarias por primera vez fue aparecida en el 2018 y posteriormente concretada en el 2021 con las aportaciones de Judith Butler, en el cual estableció la teoría queer y nos abrió el abanico. ¿Cuándo se hizo la opinión consultiva? 17 de mayo de 2017. Y es una pregunta muy interesante porque es la prueba fehaciente en el cual acredita que la especie humana vamos evolucionando tan rápido que de un año a 3, 4 años ya apareció otra identidad u otra expresión de género en el cual ya la corte se quedó corta. Pero se quedó corta porque en ese momento no se estableció literalmente el reconocimiento de personas no binarias. Aquí entonces, ¿qué será lo interesante? Que señalar que bajo la opinión consultiva 24 diagonal 2017, ahora se debe de ampliar su interpretación con esta teoría evolutiva para que entonces las personas binarias también puedan entrar en esta discusión para poder garantizar algún derecho reconocido. En ocasiones, ¿qué es lo que está pasando, sobre todo en Jalisco? Y lo puedo hablar como Comisión Estatal de Derechos Humanos, que me han llegado personas no binarias a solicitar intervenciones quirúrgicas y el cambio de identidades, y nosotros lo resolvemos a partir de esta argumentación jurídica de la interpretación de la norma y emitimos medidas cautelares para que se pueda garantizar el derecho. Alex, creo que usted levantó la mano. Si es que no hay una pregunta, Isaac, en el chat. No, sí, Adelante, Alex.
Te mandé una pregunta, pero estoy viendo que quedó como en privado. Te la mandé a tú, pero creo que ya se respondió. A ver, tú revísala, si te aparece ahí. Es que como tengo la pantalla completa, no veo chat ni Ah, nada para no a ver, mover literalmente nada. Si me lo puedes formar, te lo agradezco. déjame ver, bueno, yo más que nada decía que si la opinión consultiva entonces es totalmente vinculante o más bien sí podemos hacer uso de ella aunque esté para otro estado, para el estado mexicano. Y que se puede traer a colación en varios de los procedimientos civiles o ¿verdad? De derechos humanos también. De hecho, es una pregunta muy interesante que usted se me está adelantando al tercer bloque, pero le voy a Ah, contestar. perdón. Pero le voy a Perdón, contestar. perdón. Desafortunadamente para el Estado mexicano se presume y la Suprema Corte de Justicia se ha atrevido a decir que las opiniones consultivas son orientativas, no son vinculantes, porque el objetivo de una opinión es solamente subsanar una laguna de un tratado que ha dicho la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano versus Chile, en el caso Hellman versus Uruguay, en el caso Mirna Marchand versus Guatemala, ha señalado que lo siguiente, y pero que lo diga, no es necesario ser abogado para entender este entendimiento. A ver, ¿qué función hace la Corte Interamericana? La Corte Interamericana hace dos funciones, consultiva y contenciosa. Emito sentencias y emito opiniones consultivas. Pero la pregunta es, si una opinión consultiva se interpreta de manera orientativa, mi pregunta es, ¿quién la emitió? ¿La emitió Juanita Pérez o la emitió la misma Corte Interamericana que emite sentencias? ¿Quién la emitió? Bajo ese sentido. Ahora bien, si el que la emitió fue un tribunal judicial y exhorta a los estados el garantizar un derecho, perdón, todo lo que emane o todo lo que la Comisión, todo lo que la Corte Interamericana emita, llámese sentencias o opiniones consultivas, es el manifiesto, es el posicionamiento de un tribunal. Por tanto, si tú no me garantizas este derecho en tu norma interna, en tu país, entonces es decir que estás incumpliendo con tu responsabilidad internacional y que si una víctima presenta una petición, yo me voy a literalmente a vincular y adjudicar una responsabilidad internacional por omitir el posicionamiento de la Corte Interamericana que formuló a partir de una opinión consultiva. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Lo vamos a ver en la siguiente sesión. El fundamento jurídico, literalmente el reglamento de la Corte es muy clara y señala que todo lo que se emita a la Corte Interamericana es obligatoria solamente y exclusivamente a los estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en ellos se comprometieron el garantizar todo el posicionamiento que la Corte formule. Entiendo, por ejemplo, que en la opinión consultiva 24 canal 2017, el estado que la presentó fue Costa Rica, no fue México, me queda claro. Por tanto, podemos presumir, sí, pero entonces el estado que es obligatorio es Costa Rica, no es México. Ojo, las opiniones consultivas, consultiva de la función consultiva de la Corte no es en contra de un estado, no es sentenciar a un estado, es prevenir violaciones para todos los estados de América Latina y el Caribe. Agradezco que Costa Rica la presentó, pero que yo voy a señalar no es para Costa Rica, es para todos los estados que se han sometido al principio de pacta sunt servantas de la Convención de Viena, en el cual es una locución latina que establece en el ámbito latín que todo lo que se ratifica se hace norma interna y por tanto tengo la obligación de garantizarlas. Pero es ahí cómo lo hago saber hacia las autoridades mexicanas que son ignorantes bajo este tipo de señalamientos, bajo los mecanismos de defensa. Aquí hago una pauta. En Jalisco, ¿cómo se garantizó el derecho a la identidad autopercibida de las poblaciones trans? Fue en primer momento gracias a las colectividades, gracias a Impulso Trans, a ISAC, que se atrevieron a articular un procedimiento de defensa que es la queja, en el cual presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la comisión emitió muchas recomendaciones, en particular 5 recomendaciones, hasta la quinta, en el cual ya se hace el cambio y el decreto del gobernador para garantizar el derecho a la identidad autopercibida en común acuerdo a la opinión constitutiva 24 diagonal 2017. Pero todo eso no crean que fue algo sencillo. Fue a partir desde el 2018 al corte del 2019-2020 para sensibilizar a la autoridad y al Estado que estamos hablando
no de personas, hablamos de derechos, ya hablamos de la lengua internacional o la lengua universal que tenemos la humanidad. ¿Y cuál es la lengua universal que tenemos la humanidad? No es el inglés, es hablar derechos humanos, porque derechos humanos acoge a todas las personas. Es ahí entonces donde se abre esta apertura. Bajo esas situaciones, y entonces, también para ser respetuosos con los tiempos, y faltando 5 minutos para las 8, voy a dar la pauta para preguntas, respuestas y comentarios. Porque, como pueden ver en la diapositiva, el siguiente miércoles vamos a ver cuál es el efecto interpretativo y vinculatorio de la opinión consultiva 24 diagonal 2017. Es en el sentido en el cual me gustaría soltar los micrófonos si tienen alguna duda, comentario, sugerencia al respecto sobre este tema en particular. Por acá, Aide R. Bañuelos comenta, ante las violaciones de derechos humanos, ¿qué podemos hacer? Si ya hemos sido víctimas de estas violaciones, ¿podemos hacer algo? No se escucha nada. No sé si fui yo o no te Es escuché. cierto, tenía el micrófono apagado, perdónenme. Efectivamente, cuando uno es víctima de violaciones a derechos humanos, existen dos bloques a nivel en materia de derechos humanos, el bloque constitucional y el bloque convencional. En el bloque constitucional nos establece los mecanismos legales que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es las denuncias penales, las quejas ante las defensorías públicas de los derechos humanos, el juicio de amparo indirecto por violaciones a derechos humanos, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Y último, no menos importante, la protesta social. Es en el ámbito constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en el ámbito convencional, ¿qué es lo que existe? Existe las peticiones ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe la Carta 41 por parte de las relatorías temáticas de Comisión Interamericana y existe el EPU, el Examen Periódico Universal que establece las Naciones Unidas a partir de sus expertos independientes en materia LGBTIQ+, en el cual emite recomendaciones para que se puedan subsanar en las consultas que establece este examen periódico universal a los estados o por temáticas. Pero repito, es los dos patrones, lo constitucional y lo convencional, que es lo internacional. Pero claro, aquí lo que yo puedo sugerirles es chequen los términos, porque jurídicamente los términos son fatales. Por ejemplo, para presentar un juicio de amparo se necesita tener del conocimiento que no debe de pasar los 15 días hábiles para poderlos impugnar. Para las quejas ante comisiones de derechos humanos no debe de pasar literalmente 6 meses a un año, porque si no entonces se presume que se consintió el acto. Por tanto, entonces, para poder recurrir a acciones legales es necesario verificar si estamos en término procesal para estar en condiciones de denunciar y articular este tipo de recursos que su objetivo va a tener como consecuencia el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos y el acceso a la justicia integral a favor de las poblaciones diversas. No sé si contesté bien su pregunta y si tienen otra pregunta, con todo gusto estoy para contestarles. Muchas gracias. Acá en el chat no veo otra pregunta. Y pues si alguien tiene una pregunta extra, levante la manita. Tenemos 2 minutitos todavía para dudas. Cassandra, adelante, ya le vi su manita. Hola, muchas gracias. Bueno, a mí me surge la inquietud de abordar justamente el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos justamente sea un estado que no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con esto no está sujeto a las decisiones ni las opiniones consultivas. Entonces, es un peligro justamente toda esta cuestión que estamos viviendo y sobre todo las hermanas migrantes, ¿verdad? Que están viviendo en la Unión Americana, pero en cadena también se nos viene un retroceso internacional, igualmente como son pues la obligatoriedad o la vinculación que tengan algunas cuestiones, ya sea una sentencia o sea una opinión consultiva, pero me quedo pensando a través de estas leyes nacionales cómo los compromisos internacionales
se vulneran, ¿no? El cambio de género en los documentos, o sea, todo lo que en cascada hemos tenido como un retroceso. Entonces, pues esas invasiones, esas cuestiones que hemos visto por parte de esas potencias en donde hay una impunidad horrible porque me siento como que somos hormiguitas luchando con un elefante, entonces lo quería poner sobre la mesa nada más porque se oye muy bonito muchas cosas de lo que oímos, pero también tenemos que limitarnos a saber que vamos a darnos con pared de repente, ¿verdad? Completamente, Cassandra, es hablar de realidades. Hablamos literalmente de lo que es el deber ser. Pero el deber ser en ocasiones está contrario a las realidades. ¿Y cuáles son esas realidades? Que en ocasiones no hay que irnos en Estados Unidos, hay que ir a Venezuela, porque Venezuela desconoció la competencia de la Corte y por tanto ya no es parte del sistema. ¿Y qué es lo que quizás nos estamos confrontando y cuestionando? Es decir, ¿México cuándo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? ¿Lo está pensando? Y es ahí entonces en el cual las personas tenemos que articular, las que somos activistas o defensoras de derechos humanos, el podernos hacer esas redes de apoyo, prevenir que eso no vaya a suceder y denunciar, que no tengamos miedo a denunciar dentro de espacios internacionales, porque créanme que tiene mucho impacto, sobre todo para poder garantizar ese tipo de derechos a las personas más vulnerabilizadas, que perdón que lo diga, somos las personas que estamos aquí presentes, hablando entre pares. Creo que alguien presentó su micrófono. Adelante, por favor. Pero no fue para participar, se le Ah, perdió porque entró. perdónenme. Si es así, y Sí, sí, creo que se le abrió el micro. sin problema. Si no hay ninguna pregunta o comentario, el agradecerle sobre todo su tiempo, que es lo más importante que tenemos las personas. Me es muy grato que lo inviertan en un autoaprendizaje, el poder conocernos y conocer literalmente esos criterios internacionales, el por qué ya ahora se garantizan ese tipo de derechos que no es porque el Estado tuvo la idea o la voluntad de reconocerlos. Desafortunadamente fue ante un mandato judicial. Y bajo este tipo de mandatos judiciales, entonces, es la herramienta técnica para poder reconocer nuevos derechos humanos. No me resta más y no me despido porque el próximo miércoles tenemos nuestra última sesión con un servidor para ver ahora sí el impacto interpretativo de esta opinión consultiva y qué es lo que podemos hacer para el día de mañana crear un observatorio. ¿Y cuál va a ser ese observatorio? El que el Estado mexicano dé cabal cumplimiento en todos sus estados de la República Mexicana, que se garantice el derecho a la identidad autopercibida, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas. Dicho lo anterior, no me resta más que desearles una excelente noche y recordarles la tercera cita para el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Y por último, que pasen una excelente noche. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Bonita noche a todos. Gracias, linda Muchas noche. gracias por todo, muy amable. Hasta luego. Hasta Camila, hasta luego. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.